Muy buenas tardes, el radar vuelve a funcionar, hoy más temprano que nunca, y aquí en la mesa de la redacción, Loreta, muy buenos días. Buenas tardes, don David, buenas tardes, May. Buenos medios días. Buenos medios días, así es. Y a la preciosísima de... ¿Todo bien? Pues muy amable, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, pues aquí estamos. Y pues está el día entre lluvioso, brumoso, tormentoso, frioso, porque hay que decirlo con oso. Con todo, con oso. Con todos los osos habidos y por haber. Mientras no haya atmósfera. Pero al mal tiempo. Buena cara, claro está. Muy buena cara. Como siempre. el lunes positivo que debe de ser. Así es, y la sonrisa siempre adelante. Así es. Como es gratis, ¿no? Sonreír es gratis. Sonreír es gratis. Bien, aquí ya tiene su eslogan y toda la cosa. Y bueno, pues las noticias locales en primera instancia, ¿qué tenemos por allá? Claro que sí, estas son las notas locales de hoy, lunes 29 de enero. Y Mérida requiere planeación de largo plazo para fortalecer el proceso de desarrollo de Yucatán. Coincidieron en señalar Mauricio Sagüí Rivero y Víctor Caballero Durán, precandidatos del PRI a la gubernatura de Yucatán y la alcaldía de Mérida, respectivamente. Los exintegrantes del gabinete estatal sostuvieron un encuentro en el que reiteraron su alianza para que el revolucionario institucional recupere la capital yucateca y brinde a los meridanos un gobierno municipal profesional y sensible a las demandas de todos los sectores de la ciudad. Y por el ejemplo de constancia, disciplina, esfuerzo, capacidad y talento para la juventud y niñez yucateca, el nombre del medallista olímpico Rommel Pacheco Marrufo está grabado desde ayer en el Centro Acuático del Complejo Deportivo Cuculcán, que inmortaliza a uno de los atletas más destacados del estado en los últimos años. Desde muy temprana hora, niñas y niños, jóvenes y adultos llegaron a llenar las tribunas para presenciar el momento en que el gobernador Rolando Zapata Bello y el clavadista develaron la placa conmemorativa que deja constancia de que dicho centro lleva el nombre del también seleccionado nacional que ha representado a México en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Beijing 2008 y Río de Janeiro 2016. Y con el objetivo de llevar formación en teatro a quienes deseen mejorar su desempeño en escena y a los docentes interesados en ampliar sus conocimientos en esta disciplina, la Escuela Superior de Arte de Yucatán ofrece el curso Herramientas Expresivas del Actor. El coordinador de la licenciatura de teatro y encargado de dicha capacitación, Francisco Solís Muñoz, destacó que se trata de una propuesta que abarca 80 horas de trabajo en talleres de actuación, entrenamiento corporal y vocal, a través de las cuales los participantes potencializarán su expresividad y sus actividades relacionadas con el quehacer actoral. Y en el marco de la sesión de la Comisión Estatal de Procesos Internos del Comité Directivo del PRI Yucatán, los integrantes de la Asamblea Electiva Territorial aprobaron por unanimidad las plantillas de delegadas y delegados que participarán en la Convención Nacional, en las convenciones estatales y en la Convención Distrital Federal, correspondientes a la postulación de la candidatura a la Presidencia de la República, Senaduría, Diputación Federal y Gobernador, con ocasión del proceso electoral federal y estatal 2017-2018. Durante el desarrollo de la asamblea llevado a cabo en el Teatro de la Casa del Pueblo, sede del PRI estatal, Juan José Abraham Achach, presidente de la comisión, informó a la mesa directiva y a los participantes de la mencionada asamblea que el tricolor presentó planillas únicas para cada convención. Así terminan las notas locales. Don David, vamos con usted. Bien, pues ahora pasaremos al ámbito nacional e internacional, que hay mucho que decir, hay cantidad de cosas que están sucediendo en ese espacio del planeta Tierra. May, ¿qué tienes por ahí? Pues que siguen los nortes y también las bajas temperaturas en toda la República. El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para este lunes que el Frente Frío 25 se localizará sobre la península de Yucatán,
por lo que se representan lluvias persistentes en acumulados torrenciales en el sur y sureste de México. Indicó que la masa de aire frío que lo impulsa provocará ambiente muy frío a gélido en gran parte del país, excepto en el noroeste, con posible caída de nieve o aguanieve en climas montañosos del occidente, centro y oriente de México. Así que extreme sus precauciones y abríguese muy bien. Y costará una bicoca nada más 205 millones, la reparación y renivelación de San Lázaro. Esta reparación y renivelación de 3 edificios de la Cámara de Diputados que resultaron afectados por los daños ocasionados por los sismos de septiembre del año pasado costará a los mexicanos 205 millones de pesos. Deben estar terminados los arreglos a más tardar en diciembre del 2019. Detallan que el edificio H fue el más afectado, por lo que actualmente se encuentra desocupado. Algunas de las 899 personas fueron reubicadas en las unidades móviles. De acuerdo con información de la propia Cámara de Diputados, existe un déficit de espacios físicos para reubicar a 234 personas más. O sea que hay chambita, maestros. Y ahí en el norte, compadre, se dan duro los plomos. Así es, este fin de semana se recrudeció la violencia en Nuevo León. Se reporta que 13 personas fueron ultimadas a balazos en diferentes hechos en los municipios de San Nicolás de la Garza, Cadereyta, Santa Catarina y Nuevo León. En 2015 el estado cerró con 451 homicidios dolosos. Para el 2016 la cifra fue de 644, mientras que en el 2017 se registraron 656 asesinatos. Y pesos más, pesos menos, ¿qué más da? Todo sea por la democracia. Para este 2018 las elecciones costarán 28,000 millones de pesos, lo que representa un aumento del 18.78% con respecto al 2012, cuando se destinaron casi 23,000 millones de pesos. Del gran total, 17,426 millones corresponden a gastos del Instituto Nacional Electoral y 3,893 millones de pesos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En temas internacionales, el Papa Francisco instó a la comunidad internacional a crear una alianza contra el odio y la indiferencia capaz de responder con el bien a las causas de la violencia y las lógicas perversas. El discurso lo hizo ante los participantes en una conferencia internacional contra el antisemitismo y los crímenes de odio organizada por el Ministerio de Exteriores de Italia, a quienes recibió en el Palacio Apostólico del Vaticano. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que propuso un trato maravilloso para proteger a los Dreamers de la deportación y acusó a los demócratas de utilizar la reforma migratoria como un botín político. En su cuenta de Twitter, el mandatario afirmó que su iniciativa fue planteada en razón de que los republicanos quieren arreglar un problema terrible a largo plazo y para demostrar que los demócratas no quieren resolver la situación de los Dreamers ni están interesados en la seguridad. Bueno, pues vamos con usted, don David, hasta aquí las noticias más importantes. ¿Y yo por qué? Como diría Fox. Bien, pues el radar alternativo de hoy, lunes 29 de enero del presente año 2018, lo hemos titulado Los tropezones de AMLO. Esto es una versión en 3 partes, bien, para que ustedes estén enterados. ¿Qué podría vencer a AMLO? Solo que él mismo se meta el pie, dicen politólogos y encuestadores, positivos y negativos. Vamos a ver qué es lo que trae. Andrés Manuel López Obrador camina a la elección del 1 de julio como el enemigo a vencer, pero no tiene el triunfo asegurado y podría perder como en el 2006 y en el 2012. Sin embargo, coinciden especialistas que es un nadador a contracorriente, como los salmones,
Y esa suerte de salmón es la causa de los grandes obstáculos que hoy le toca enfrentar. El peje, como le dicen popularmente, no es el mismo de antes, dicen muchos y destacan algunas gentes. AMLO llegará a los comicios con más experiencia y conocimiento luego de 18 años en la brega por todo el país. Casi nada. Tiene la ventaja de su abrumadora presencia y carisma en los sectores populares. Es la referencia del voto antisistémico, que es quizá su carta más fuerte. Cuenta con su movimiento de regeneración nacional, o sea, su Morena, y le beneficia el desgaste de las administraciones federales, de los partidos Revolucionario Institucional, de Acción Nacional y de los gobiernos de los estados, agregaríamos. En este balance de claroscuros habrá puja de pesos pesados, el sistema contra el candidato de las izquierdas. La pregunta no es si la tercera será la vencida, sino qué virtudes le impulsan y qué defectos podrían hundir a AMLO en la contienda electoral. Veamos. Realizado el ejercicio que ahora se presenta con historiadores, politólogos y directivos de casas encuestadoras que opinan con base en un mismo cuestionario sobre los positivos y negativos de los tres precandidatos a la presidencia, los más avanzados en las encuestas, como son Andrés Manuel López Obrador, Juntos Haremos Historia, es su eslogan, Ricardo Anaya Cortés, por México al frente, y José Antonio Meade Curibreña, Pepe Meade, Primero México. Esos positivos y negativos serán los que al final impactarán en el ánimo de los ciudadanos para llevar a uno u otro a Los Pinos, yo diría más bien a Palacio Nacional, porque Los Pinos es la residencia de los presidentes en turno, en la que será su tercera contienda presidencial al hilo. Andrés Manuel López Obrador se perfila hasta hoy como el favorito del electorado, de acuerdo con las encuestas nacionales más recientes, pero con el agravante de dos fracasos en las urnas a nivel federal, uno en el 2006 y otro en el 2012, como ya hemos dicho antes. Hoy mencionan historiadores, politólogos y encuestadores consultados, el peje no es el mismo de antes, y esto lo decimos porque tampoco las estructuras políticas y sociales que lo apoyan o que se le oponen. ¿Qué cambió? ¿A qué se enfrenta AMLO y qué lo impulsa? Historiadores como Lorenzo Meyer Cosío, del Colegio de México, el Colmex, y Luis Alberto de la Garza Becerra de la Universidad Nacional Autónoma de México, la prestigiada UNAM, así como los politólogos Enrique Toussaint de la Universidad de Guadalajara, la UDG, Gibran Ramírez Reyes de la UNAM, Gustavo López Montiel del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el ITESM, José Fernández Santillán, también del ITS, y Víctor Manuel Reynoso Angulo, de la Universidad de las Américas de Puebla, además de los directores de las casas encuestadoras Demotecnia y Parametría. Dieron su opinión sobre los factores positivos y negativos que podrían impulsar o hundir al candidato de las izquierdas. Y diremos que el próximo 1 de julio los votos estarán divididos, refiere Rodrigo Galván de las Heras, hijo de María de las Heras, director actual general de la casa encuestadora Demotecnia. Una parte apoyará las posturas antisistemas, pero los de Movimiento de Regeneración Nacional Morena y el Partido Acción Nacional PAN y otros se decidirán por los que se oponen radicalmente a López Obrador y que votarán por el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, o por el PAN, ahora aliado con el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, que se ha desdibujado terriblemente, y con Movimiento Ciudadano.
Lo cierto es que la elección será de 2 y no de 3. Concuerda Francisco Abundis, director general de Parametría, quien como Galván de las Heras anticipa que López Obrador acapare el voto antisistema. Y no obstante comenta, si Ricardo Anaya Cortés y José Antonio Meade Curibreña declinan, la balanza se inclinaría a favor de uno de ellos, quien ganaría los votos del otro. Así, la elección tendría márgenes de votación cerrados y la victoria de AMLO sería menos clara o contundente. El eterno candidato parece ir contra viento en popa. Más bien, no contra viento en popa, yo diría que viento en popa. Para salir victorioso, aunque también hay obstáculos que podrían hundirle el sueño. Quizá el principal de ellos sería su enfrentamiento con los intereses creados, como destaca el historiador, académico y politólogo Lorenzo Meyer Cosío. Para el profesor emérito del Colmex, AMLO representa una amenaza, para la alianza entre los grandes capitales y el PRI, que es una oligarquía con un arreglo en donde la corrupción es parte sustantiva, siendo que podría exigir rendición de cuentas a esa mafia del poder, como le ha apodado el PG. López Obrador, no obstante, tiene muchas posibilidades de salir avante, sobre todo por la coyuntura actual del deterioro, explicó el autor de Distopia Mexicana, su más reciente libro donde reprueba el actuar de los últimos 5 años del gobierno mexicano y lo contrasta con los paupérrimos resultados que le ha dado a los ciudadanos. Ese deterioro, dice Meyer, lo ejemplificaría el PRI, que regresó a Los Pinos este sexenio y que no goza de buena reputación, y el PAN, que es un partido que desperdició una oportunidad histórica, la de la transición democrática, al gobernar igual o peor que el PRI, sin proyectos, con la misma corrupción y sin rumbo. Y esto se refiere precisamente al periodo de Fox y al periodo de Calderón, al Chiricuto. Pero falta que AMLO pueda superar la enorme cantidad de dinero que se pone en las campañas para destruirlo más bien, así como las estructuras burocráticas, incluidas las de las autoridades electorales mismas, que no son neutras y que lo obligarían a tener que ganar de manera abrumadora para poder sobrepasarlo, reflexiona el historiador del Colmex. ¿Qué tendrá más peso entonces? ¿El sistema, el que se opone, o la resistencia que AMLO y Morena representan? En esto hay claroscuros del poder de AMLO. De acuerdo con los analistas consultados, el hándicap de López Obrador tiene claroscuros. Por la vía positiva está la ventaja de su campaña permanente en los sectores populares, la construcción de un movimiento como el de Morena, el desgaste de las administraciones recientes y el voto duro a su favor, de al menos 7.6 millones de votos potenciales, refiere Buendía y Laredo. Sin embargo, tendrá que cuidar los sufragios de corte antisistémico de la clase media, que en gran medida se disputan con el PAN, y evitar generar desconfianza con grupos de élite política y empresarial, como cuando en el 2012 se opuso a la apertura del sector energético y a la inversión privada. En la actualidad, el primer punto a favor de Andrés Manuel es su referente como candidato antisistema, y concuerdan los especialistas. Inclusive algunos mencionan que asimismo será el depositario del voto nacionalista de México por aquello de su discurso como contra Donald Trump. Esta situación abonaría a su posible victoria. Enrique Toussaint dice en ese sentido que la diferencia de ahora es que AMLO arremete solo en contra de la clase política y ya no en contra del empresariado, como lo hacía hace algún tiempo, como pasó por ejemplo en las elecciones del 2006,
Su discurso ha cambiado, observan politólogos, historiadores y encuestadores. Ya no es tan radical, dicen ellos. Ha venido atizando y moderando posturas que antes se generaban y el rechazo en sectores sociales, comentó el mismo historiador. Ejemplo de ello es el acercamiento entre AMLO y el empresario regiomontano Alfonso Romo Garza, todo un bicho, quien pasó del amor al odio por el tabasqueño, mientras que en el 2006 apoyó campañas de desprestigio contra el PG. Este año figura como el coordinador de trabajos para su proyecto de Nación 2018-2024. Nota: esta primera entrega de 3 nos hará reflexionar a fondo y cuidar el tesoro más buscado de México, nuestro voto. Y lo dejo sobre la mesa. Bueno, todavía hay mucho que decir, ya que serán 3 capítulos de esta larga telenovela. historia, otra telenovela, en donde al final termina con algo muy interesante, en donde dice que lo mejor que tenemos los mexicanos es nuestro voto. Así es que la responsabilidad de nosotros como mexicanos es investigar muy bien, ver de dónde vienen estas personas, ver pues todo lo logrado, todo, inclusive para su familia, o sea, porque no se puede separar a un individuo solamente por su forma política, es todo un ser que también su formación de chico, de familiar, etcétera, eso es lo que te hace ser un buen o un mal candidato. No dejarse amedrentar por miedos, por situaciones que no existen y que solamente están poniendo en entredicho todo lo logrado, sobre todo. Y ver también otros países cómo les ha tocado. Ay, sí, qué horror. Yo creo que hay que evitar el caer en lo que ya cayó, por ejemplo, Venezuela, ¿no? ¿Y Cuba también. O sea, ¿Y el qué me dices socialismo. de los países europeos también que tienen ese mismo Claro, problema? el socialismo que se ha llevado perfectamente mal, en la historia se ha visto que no ha tenido éxito para nada. Los únicos beneficiados son los que están arriba, es todo. Y el pueblo le siguen sangrando y dosificando. Pero el alimento, ahí yo te la preguntaría, educación, todo. A ti en lo particular, May, ¿quién sangra al pueblo? ¿El gobierno o las gentes que se benefician de lo que dispone el gobierno hacia el empresariado? ¿Quiénes son los que lo sangran? ¿Quiénes son los que se benefician realmente con todo lo que se permea en el pueblo? Pues llámese sí, como se llame, producción, mar, tierra, bueno, aire. El empresariado yo creo que es el que mueve a la política y ellos son los que ven de alguna manera los beneficios que puedan tener hacia ellos. Los ricos se hacen más ricos. Y siempre van a ser ellos siempre los va ganones, a ser hacia ¿no? el sistema, ¿no? Esté quien esté. Y la en corrupción es lo que nos ha matado, porque si se llevaran de acuerdo bien las cosas, o sea, correctamente los estatutos hasta del mismo PRI, que es el que ha prevalecido normalmente en México, pues yo creo que sería un éxito. Si fuera el respeto como se debe de hacer a los estatutos de ese partido, que no son malos, la gente es la corrupta. ¿Cómo ves, Lore? Definitivamente la corrupción es de ida y vuelta, tan corrupto es aquel que lo ofrece como aquel que lo recibe. En el empresariado se da, pues no nos vayamos lejos, drama del Odebrecht y de todas estas empresas de construcción que por estar ganando estar ganando licitaciones que a final de cuentas esos contratos se hacen con el gobierno. ¿Quién está llevando al pueblo a la miseria? En conjunción. O sea, aquí no es o los servidores públicos o el empresariado, es en conjunción. Entonces yo creo que ahí también habría que ver qué tanto pueden una parte y otra ser los responsables de este México que tenemos. Ahora peor aún, si gana un AMLO, por ejemplo, y que el empresariado, yo no creo que
que haya cambiado su discurso durante los años. Se me hace que es una estrategia, por supuesto, para ganar el poder por el poder, no porque realmente haya ido una madurez Ha en el juzgado señor. durante muchos años lo que es la mafia del poder, en donde se le olvida que él estuvo perteneciente a ese Así grupo. es, él salió de ahí, claro. ¿Qué nos quiere decir esta primera parte? Analizándola más allá de lo que normalmente nos muestran o nos escriben o lo que nos quieren dar, nos quieren vender como espejitos de la época de la conquista y de la colonia. No. Miren, el que trastoca su manera de pensar, simple y sencillamente nunca va a tener ideología. Y las ideologías son firmes, son las cosas que nos hacen, es nuestra formación, es lo que tenemos y en lo que creemos, en lo que culturalmente adoptamos como parte de la sociedad. Y pues yo veo que el que hace ese tipo de vaivenes políticos no es digno de confiar. Es una persona que está esperanzado de que le den el voto que necesita para poder legitimar algo que está buscando, y que cuando ya esté en el poder, entonces veremos lo que le ha sucedido, por ejemplo, en el caso que tú mencionaste, a Venezuela, con un Chávez que lo llevó la gente del mismo pueblo, votó por él, y hoy el pueblo está arrepentidísimo de lo que de lo que les está sucediendo. Ya, ¿por qué? Porque vienen las reacciones internacionales, vienen en primera instancia los vetos, o sea, lo que es ¿cómo se llama? No, y viene el hambre. El hambre. A final de cuentas. ¿Qué es lo peor? Exacto. Nadie te puede decir que no debes de sentir hambre. Entonces, o sea. Y eso lo sientes hambre, diario. Y eso lo sientes diario. Hambre así y es. enfermedad. Sí, También. porque, Bueno, pues, eso es son consecuencia eventualidades. del hambre. Pero lo diario, lo cotidiano es el hambre. Así Y es. la forma de vestirse, y la forma Sí, la de tener educación un y trabajo, todo, pero de lo mantener a principal tu es darle de familia, comer a tu pueblo, y si todo. tu pueblo no Y lo esto tiene. es lo que estamos lindando o orillando en este tipo de política de decisión finalmente en ese día 1 de julio. ¿Qué es lo que queremos para México realmente? Estamos entre la experiencia de un fulano como, bueno, ya no podemos decirle fulano, podemos decir a un señor como José Antonio Meade, que ha tenido pues experiencia en lo que hace, que seguramente que le han de decir una serie de cosas y de trapacerías, y al otro que es realmente un chamaco que está jugando a la política, no tiene una convicción, dado que se alió agua y aceite con el PRD, que es otro tipo de ideología. El PAN es otro tipo de ideología, es un pensamiento derechista y otro pensamiento izquierdista, y el tercer elemento en su frente, que es el de convergencia, que además, bueno, ya lo hemos visto con su movimiento naranja, que ha sido todo un éxito, como Ya la bailan, ya se baila. Ya está ganando hasta ¿cómo se llama? Premios Billboard. ¿no? Bien, pues la situación es, ¿qué es lo más preciado que tiene el mexicano y en particular el yucateco? Su voto. Lo tiene que reflexionar, le cueste a quien le cueste, le pese a quien le pese, y lo tiene que llevar a la urna y depositarlo y decir, esto es lo que yo quiero. Y finalmente, no hay de otra, son lentejas, las comes o las dejas. Un voto razonado y equilibrado. Tiene que ser un voto exactamente razonado y equilibrado. ¿Qué quiero para mi ciudad? ¿Qué quiero para mi estado? ¿Qué quiero para mi nación? Ese es el punto nodal de estas discusiones. Podrán haber miles, cientos, gentes que estén analizando y estén haciendo teorías y en todo, pero el ciudadano tiene que analizar mejor que nadie su voto, porque ese es el que sí va a contar. Y hay que exigir que esas cosas se cumplan, y hay que vigilar que el voto esté garantizado, y hay que asegurarse de que no nos hagan trampa, como hizo Cedillo, que le alzó el brazo traicionando a su partido, a la nación y a todos, cuando no había ni siquiera terminado el cómputo de los votos. Eso es lo que hay que ver, no el arreglo popular, sino lo que el ciudadano quiera para su ciudad
para su estado, Y para su nación. para su distrito incluso, y para su nación. Esto es lo que yo veo en estas cosas. Así es, importante la información. ¿Algo más, May? Nada, pues seguiremos muy pendientes de estas tres El segundo etapas. capítulo. El segundo capítulo. Así es. Mañana Bien. continuaremos. Pues continuaremos, Dios mediante, y les queremos decir que hoy sustituimos a nuestro amigo y buen conductor Fernando Río Rosado, quien pues está trabajando en su propia empresa, está haciendo trabajos que le han pedido y que le están pagando y que nosotros pues, no le podemos pagar tanto, pero bueno, es que él cobra en libras esterlinas. en dólares. En euros. En euros. Bien, pues nos vemos el día de mañana. Muchas gracias, Loreta. Muchas gracias, gracias, May. May. Al contrario, Y muchas hasta gracias. mañana, que se los prometemos que aquí estaremos.